Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. El género literario profético. Bueno, antes de explicar el género literario profético, vamos a tener en cuenta algo. La Biblia hebrea, o para los judíos, la Biblia está dividida en tres grandes partes. Estas partes son la Torá, profetas o Nevi'im y los escritos o Ketubim. La Torá, como bien ya sabemos, corresponde a los libros del Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Números y el Deuteronomio, de los cuales ya hemos hablado. Profetas hace referencia a los libros de los profetas, y Ketubim hace referencia a una cantidad de escritos y narraciones y libros históricos. Son muchos escritos que no tienen que ver pues ni ya con la Torá ni con los profetas. Ahora sí, profetas. Profetas es una palabra griega que se dice naví. Naví significa en boca de, en voz de. La palabra profeta viene del griego y significa el que habla en nombre de alguien. Entonces, en este caso, sería el que habla en nombre de Dios. Profetas o Nevi'im corresponde a ese bloque de libros entre los que se encuentra José, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Todos estos corresponden a los profetas anteriores. Y a este otro un bloque de libros, como son Isaías, Ezequiel, Jeremías, etc., que corresponderían ya a los profetas posteriores. Dentro de este grupo no se mencionaría a Daniel. Los profetas anteriores. Los profetas anteriores son narraciones generalmente en prosa y utilizan muchas tradiciones antiguas como anales, anécdotas, crónicas, entre otras, y describen más que todo la formación del pueblo de Israel desde su entrada en la tierra prometida hasta el destierro de Judá, que fue más o menos en el año 587 a.C. Tiene una finalidad netamente religiosa y la función de estos escritos es mirar qué pasó y por qué sucedieron estos hechos del destierro, qué pasó con el pueblo de Israel, por qué están viviendo esta situación, y le dan una característica muy religiosa por ellos debido a que abandonaron la promesa. Entonces aquí con este libro de los profetas solamente miraríamos como este valor religioso. Ya para entrar a mirar pues una parte histórica, pues ya deberíamos entrar a analizar otras situaciones que pues son un poco más complejas. Y los profetas posteriores, ellos más que todo ejercitaron su función oralmente mediante oráculos poéticos y narraciones en prosa. También cogieron muchos elementos de los profetas anteriores. El tema general del género profético, de los escritos proféticos, es la defensa de la alianza de Dios con el pueblo y la llamada a cumplir sus exigencias, pues de ello depende en gran medida la orientación presente y futura de la historia del pueblo. El género profético tiene unas formas literarias que le son propias. Entre estas está el oráculo, oráculo de salvación, oráculo de amenaza, relatos vocacionales, acción simbólica y los ayes. Y tiene otras expresiones que son tomadas de otros géneros,
Entre estas están visiones estáticas de Ezequiel, discursos forenses o pleitos de Dios contra su pueblo en Isaías y también en Jeremías, escatologías que presentan imágenes del juicio definitivo y final de Dios. En Isaías vemos esto, en Ezequiel, en Joel, en Zacarías. Dataciones o cronología, como en Daniel, y bendiciones por el estilo de Ezequiel. Dentro del género profético también podríamos incluir el género apocalíptico. En el Antiguo Testamento, este género apocalíptico lo vemos en el libro de Daniel, y ya en el Nuevo Testamento se ve en el libro Apocalipsis. El profeta transmite a los demás su experiencia de fe. El profeta es aquel que denuncia y anuncia. ¿Qué denuncia? Denuncia idolatrías, injusticias, desconfianza, hipocresías, etc. Por eso el profeta aparece en esas épocas donde hay problemáticas, donde hay problemáticas sociales, donde hay problemáticas políticas, religiosas, problemática de todo tipo. Entonces, en ese momento aparece él, ¿para qué? Para denunciar todo lo que está pasando. Por eso se dice que el profeta es la voz del que no tiene voz. Y así como denuncia, también anuncia. ¿Qué anuncia? Pues la religión interior, anuncia la justicia, la santidad, la confianza, el amor. Insisten en que hay un solo Dios que es justo, que hay un Salvador y que hay un reino futuro. Algunas características del género profético son las siguientes. El profeta recibe de Dios el mensaje que debe comunicar al pueblo a través de visiones, de sueños, de reflexiones e intuiciones. Isaías, hijo de Amós, tuvo esta visión acerca de Judá y de Jerusalén. Esto lo vemos en Isaías 2:1. Otra característica. El mensaje que comunica el profeta no es suyo. Por eso siempre habla el nombre de Dios y utiliza expresiones como estas. Así dice Yahvé. Ejemplo, Jeremías 8:4, Amós 1:3. Palabra de Yahvé. Jeremías 1:15-19, Éxodo 5:15-17. Escuchen la palabra de Yahvé. Isaías 1:10, Jeremías 9:19. Otra característica. El profeta comunica la voluntad de Dios utilizando discursos, oráculos o sentencias proféticas, símbolos, imágenes y hasta dramatizaciones. Jeremías y Ezequiel son ejemplo del uso de representaciones simbólicas. El cinturón en el río, Jeremías 13. El jarro roto, Jeremías 19. El juego a la guerra, Ezequiel 4. El gesto de emigrante, Ezequiel 12. Otra característica. El profeta proyecta sucesos futuros desde la realidad presente. Aquel día, Isaías 3:18, vendrán días, Jeremías 31:31, en días venideros, Joel 3:2. Vamos a hacer el análisis de un texto. Leamos Amós capítulo 5 del 27 al capítulo 6 versículo 8. Y vamos a buscar estos tres elementos del género profético. Dice así: los lanzaré a ustedes al destierro más allá de Damasco. Lo dice el Señor, el Dios Todopoderoso. Ese es su nombre. Ay de los que llevan una vida fácil en Sión. Ay de los que viven confiados en Samaria, los jefes de la nación más importante a quienes recurren los israelitas. Vayan a Calné y vean de allí, pasen a Hamad, la grande, y bajen a Gad de los filisteos. ¿Son acaso ustedes mejores que esos países? ¿Es el país de ustedes mejor que el de ellos? Ustedes no quieren pensar en el día malo, pero están atrayendo el imperio de la violencia. Recostados
En lujosos divanes de marfil se tienden a sus anchas en sus fiestas, banquetean con corderitos gordos y becerros. Tocan la flauta sin son ni ton, imitan a David, inventando instrumentos musicales. Beben vino en grandes copas, usan los más finos perfumes y nada les importa la ruina del país. Ustedes serán los primeros en ir al destierro y se acabará el alboroto de sus banquetes. El Señor ha jurado por sí mismo, el Señor, el Dios Todopoderoso, lo afirma. Odio el orgullo del pueblo de Jacob, aborrezco sus palacios. Entregaré la ciudad al enemigo junto con todo lo que hay en ella. Bueno, entonces miremos las características. La primera característica, el profeta recibe de Dios el mensaje. O sea que el profeta no es suyo, sino que el mensaje viene de Dios. Esto lo vemos cuando recién empieza la lectura. Capítulo 5, versículo 27. Dice Yahvé, dice el Señor. Luego sigue la acusación. Yahvé señala las injusticias y pecados cometidos por el pueblo infiel a la alianza. Tendidos en camas de marfil, comen corderito del rebaño, cantan, beben, se perfuman, ¿sí? Esto sería del capítulo 6, del versículo 1 al 6. Todo lo que dice aquí hace referencia como si fuera la voz del mismo Dios. Vamos a la otra característica. La otra característica es el profeta comunica la voluntad de Dios. Entonces, continúa con la sentencia del juicio, que está precedida por la fórmula. Por eso ustedes serán los primeros en partir al destierro. Se terminará ese montón de ociosos. Eso lo vemos en el capítulo 6, del 7 al 8. Esa es la sentencia que da Dios, ¿cierto? A veces al profeta le parece muy dura la sentencia y le hace como cierta petición al Señor, como lo vemos en el mismo Amós, capítulo 7, versículo 2. Por favor, Señor, ten misericordia de Jacob, que es tan pequeño. Y ya la última característica, el profeta proyecta sucesos futuros desde la realidad presente. Entonces, termina el juicio con un anuncio para el futuro, generalmente de castigo, si es que no se da la conversión. Escaparán solo algunos pocos para sacar los huesos de las casas. Esto lo vemos en el mismo Amós, capítulo 6, del 9 al 15. No olviden hacer las lecturas correspondientes. Hagan la lectura, vuelvan a hacer el análisis. Esto les ayudará mucho más para que entendamos los textos bíblicos. Bueno, como compromiso para esta semana. Primero, teniendo en cuenta el análisis que realizamos del texto de Amós, responde, ¿qué mensaje nos da el texto para nuestra vida actual? Segundo, lee Amós 8, 1, 14. Visión de una canasta de frutas. Y responde, primero, ¿qué elementos del género profético encuentras en este texto de Amós? Segundo, ¿cuál es el mensaje que quiso comunicar el profeta? Bueno, recuerda resolver tus preguntas a través del WhatsApp, envíalas allí. A continuación siguen los otros dos géneros literarios. Para cada uno de ellos también tenemos su respectivo compromiso. No olvides realizarlo. Muchos éxitos.